días, televidentes. El día de hoy les traemos un reportaje especial sobre un conflicto bélico que duró 6 días en el Medio Oriente. Vamos a un resumen y regresamos. En 1947, la ONU creó dos estados, uno judío y otro árabe. El 5 de junio, Israel atacó con la Operación Foco, creada por Ezer Weizmann. Los comandantes Sharon, Joffe y Tal invadieron la península del Sinaí. Tal conquista la Franja Gaza, pero Joffe y Sharon no lograron su objetivo debido a la resistencia del general Sadi Naguib. Jordania bombardeó Israel. El 6 de junio, Sharon y Tal conquistaron territorio, mientras Joffe avanzaba por el centro de la península del Sinaí. Los principales centros egipcios se rindieron. Las fuerzas aéreas de Israel atacaron la central iraquí H-3 para evitar que Jordania recibiera cobertura aérea. El 7 de junio, paracaidistas israelíes reabrieron los estrechos de Tirán. Toda la península del Sinaí estaba controlada por Israel, excepto parte de la costa occidental. La brigada de paracaidistas del general Mordechai ocupó la ciudad de Jerusalén. El 8 de junio, por error, Israel ataca un barco estadounidense. Propuesta de tregua de Israel es aceptada por Egipto, pero no por Siria. El 9 de junio, Israel destruye casi 2/3 de la fuerza aérea de Siria y el otro tercio se retiró. La ofensiva de Siria fracasó. Una blindada conducida por Albert Mandler, Israel poseía una excelente labor de inteligencia por Eli Cohen. Las 4 brigadas israelíes quebraron las defensas de la meseta. El 10 de junio los grupos del centro y norte se unieron, pero se encontraron con territorio abandonado por la huida de las fuerzas sirias. Las tropas israelíes avanzaron en todo el frente. Israel aceptó el alto el fuego por presión diplomática. Ahora vamos con nuestro especialista en el tema. Gracias, Kike y Carlos. Bueno, las causas de esta guerra son las siguientes. Una es que la ONU estaba tan preocupada por la situación actual de los países orientales y para dividir los árabes de los judíos estableció un plan de división del mandato británico de Palestina, el cual se encontraba entre los dos países, que es Arabia Saudita e Israel, y crearon dos estados, uno judío y el otro es árabe. Dos ciudades, Jerusalén y Belén, y quedaron en control internacional. Y los líderes de la comunidad árabe rechazaron este acuerdo y atacaron al recién estado proclamado, que es Israel, el mismo día de su proclamación. Otra de las causas es que los países árabes continuaron con las guerrillas hasta que Israel tuvo que intervenir junto con Francia y Reino Unido en la guerra de Suez. Y por último, Egipto solicitó a la ONU la retirada de las tropas de la UNED y comenzó a revitalizar el Sinaí, y la frontera con Israel también fue militarizada. Gracias. Volvemos contigo. Muchas gracias por esa valiosa información. En el mapa que se encuentra en la parte superior es un mapa del Medio Oriente. Los principales países que estuvieron involucrados en este conflicto fueron Egipto, Israel, Jordania y Siria. La guerra se enfatizó en el canal de Suez y cerca del Sinaí. La guerra comenzó el 5 de junio, cuando Israel se lanzó al ataque con la Operación Foco, creada por Ezer Weizmann, líder de la fuerza israelí. Esta técnica consistía en realizar ataques a primera hora contra las bases egipcias, para atrapar a todos los aviones egipcios, los cuales acababan de terminar su primera ronda al amanecer. Alrededor de las 8 a.m., Israel tenía información muy detallada de las bases egipcias a atacar. En diversos ataques del 5 de junio, Egipto perdió 286 aviones de 420, 13 bases aéreas y 23 estaciones radar, mientras que Israel solo perdió 19 de 250 aviones. Esta fue la gran ventaja que Israel consiguió para que pudiera tener posibilidades de ganar la guerra. Poco después de esta operación, las fuerzas terrestres de Israel se encontraban en 3 divisiones, con los comandantes Ariel Sharon, Abraham Joffe y Israel Tal. Invadieron la península del Sinaí, la cual se encontraba defendida por 7 divisiones egipcias. Israel Tal invadió la Franja de Gaza. Sin embargo, Ariel Sharon y Abraham Joffe no pudieron conquistar las zonas que deberían, debido a que se encontraban en una fuerza de resistencia por la parte del general Sadi Naguib.
pero alrededor de las 11:15 de la mañana hubo una serie de bombardeos sobre la parte israelí de Jerusalén. Durante el segundo día, en la mañana del 6 de junio, las divisiones de Sharon y Tal conquistaron los territorios egipcios de Katef y el Arish, mientras que Jofe avanzó por el centro de la península del Sinaí para adelantarse a las tropas egipcias y así lograr su captura. En el territorio de la Gaza, los principales centros de mando egipcios se rindieron y permitió que Israel ocupara toda la franja del Sinaí. Las fuerzas aéreas de Israel realizaron ataques contra la central iraquí H3 y así evitar que Jordania recibiera cobertura aérea. En el norte, Siria continuó con sus ataques contra los núcleos israelíes, pero se negó a enviar tropas en auxilio de Jordania. Tras la captura de la ciudad egipcia Sharam el-Shehi el 7 de junio, el tercer día de la guerra, una unidad de paracaidistas israelíes logró reabrir los estrechos de Tirán y declaró un estatuto de agua internacional del libre paso para los barcos mercantiles. A la par, las tres divisiones del Frente Sur apresuraron el paso para llegar al Canal de Suez. Al terminar este día, toda la península del Sinaí estaba controlada por Israel, excepto parte de la costa occidental. En el Frente Central ocurrió uno de los eventos más significantes. Una brigada de paracaidistas del general Mordechai ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo o la explanada de las mezquitas. Las divisiones israelíes en Cisjordania ocuparon Nabús, Judea y Hebrón, entre otras ciudades, incluso llegando al río Jordán. El 8 de junio no se presentaron combates con alguna importancia. Lo único destacable fue la ocupación de algunas pequeñas localidades en Cisjordania y el Sinaí. Sin embargo, por un error, las fuerzas aéreas y marítimas de Israel atacaron el barco estadounidense Liberty, con 34 muertos y 173 heridos. 13 comisiones hicieron una investigación y concluyeron que el ataque fue un error israelí. Asimismo, se realizó una propuesta de tregua, que fue aceptada por Egipto, pero no por Siria, lo que llevó a Israel a lanzar su campaña en contra de Siria los días 9 y 10 de junio. Durante la noche del 9 de junio, del quinto día, los ataques aéreos israelíes destruyeron las 2/3 partes de la Fuerza Aérea Siria y obligaron a la tercera parte restante a retirarse a bases distanciadas, sin participar en ninguna otra operación subsiguiente en la guerra. Una amplia ofensiva siria fracasó rápidamente. Entre los varios problemas con los que se encontró Siria estaba en que sus tanques eran demasiado grandes para atravesar los puentes y muchos de ellos se hundieron en el río Jordán al intentar cruzarlo. El ejército sirio se componía de unos 75.000 hombres agrupados en 9 brigadas, con el apoyo de una adecuada cantidad de artillería y blindados. Las fuerzas israelíes que se utilizaron en los combates constaban de 2 brigadas, una blindada conducida por Albert Mandler y la brigada Golani en la parte norte del frente, en Givat-Haim, y otras 2 en el centro. En la noche del 9 de junio, las 4 brigadas israelíes habían quebrado las defensas de la meseta. Ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente, llegando a ocupar la importante ciudad de Quneitra y con el camino libre hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto el fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, terminando así la guerra. Ahora vamos con nuestra reportera estrella que se encuentra en las áreas afectadas. Muchas gracias Carlos, Quique y Axel. Bueno, les voy a decir las consecuencias que tuvo esta guerra. Tuvo influencia decisiva en la guerra de desgaste, la guerra de Yom Kippur, la masacre de Múnich y la polémica de asentamientos judíos. Israel terminó la guerra con más territorio, por lo cual aumentó su capacidad defensiva creando un colchón defensivo. El conflicto árabe-israelí incrementó. Israel se convierte en una potencia con población árabe hostil, lo cual estimuló el nacionalismo palestino, creándose amenazas internas. El conflicto árabe-israelí quedó encajado en los esquemas de la Guerra Fría. Pero sobre todo hubo 2 consecuencias fundamentales: un giro de percepción de Israel y un surgimiento de un nuevo antisemitismo en Occidente. Gracias, Raquel. Y gracias a todos los televidentes que sintonizaron este programa. Esto es BBC News. Y nos vemos mañana.